Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevista con Tino. El día de hoy tenemos la presencia del general en retiro PNP, Eduardo Pérez Rocha, quien también ha sido director de la Policía Nacional del Perú, con quien vamos a tratar temas de seguridad y la invasión ocurrida en el Morro Solar. Señores, la Policía Nacional del Perú acaba de desalojar a los invasores del Morro Solar. En este caso, la policía ha actuado como tiene que ser, hacer respetar la propiedad, sea estatal, sea comunal, sea municipal o sea privada. Todos sabemos en este país que los invasores aprovechan fiestas patrias, aprovechan fin de año y también fechas especiales en las cuales la policía está distraída, como por ejemplo en este proceso electoral en el cual están resguardando los colegios donde se van a llevar a cabo la votación. Señores, detrás de estas invasiones existen mafias organizadas. En este caso son traficantes de terreno que se guían por algo muy simple, muy sencillo: la necesidad de vivienda de gran parte de nuestro país, que por lo precaria que está su economía no pueden acceder a una vivienda formal comprándole a una empresa inmobiliaria. Y precisamente estos traficantes detectan esa necesidad y, entre comillas, tratan de resolverla. ¿De qué manera? Primero identifican el lugar a invadir. Luego de ellos buscan a las personas que están necesitadas de vivienda, pero a cambio de 500 o 1000 soles. Y luego de ello escogen la fecha para la invasión. Así, de esta manera, se cometen o se hacen las invasiones en nuestro país. Ejemplos de invasiones hemos tenido y muchas en nuestro país. Por ejemplo, cuando se invadió la zona agropecuaria de Villa El Salvador en el gobierno de Fujimori. ¿Qué se hizo? Se llegó a un entendimiento con los invasores y fueron reubicados en Pachacute. Pero hay invasiones, señores, que prosperan, sea por desidia de la autoridad judicial o de la autoridad policial, pero prosperan. Un ejemplo de esto es el famoso Cerro Camote, también conocido como Anexo 8 de Jicamarca. Estos invasores se quedaron en este terreno. Una vez que se quedan en este terreno, esas mafias que los llevan, regresan, retornan y prácticamente viven a expensas de estos invasores, quienes piensan que ya resolvieron su problema de vivienda, pero no, más bien ellos le han resuelto un problema a estos traficantes de terreno. ¿Qué es lo que quieren los traficantes? Quieren el lucro, y si es posible un lucro sostenido en el tiempo, y eso es lo que hacen. Estas personas que invaden el terreno y que son informales porque no tienen un título de propiedad, van a estar realizando N actividades para tratar de formalizarlos ante COFOPRI, y para ello le dicen: señores, para los planitos necesitamos plata, para contratar al abogado necesitamos plata, para hacer tal trámite en la municipalidad necesitamos plata, y así realizan una serie de actividades de nunca acabar que terminan en los bolsillos de estos traficantes de terreno, que muchas veces cuentan con la complicidad de los funcionarios municipales, porque estos sinvergüenzas, estos traficantes de terreno, una vez que identifican el terreno, sobre todo acá en el Cerro Camote, ¿qué es lo que hacen? Hacen planos de lotización, van a la municipalidad y los visan para servicios básicos, pero ese plano solamente debe ser visado siempre y cuando en ese lugar haya una población, pero sin embargo no hay ninguna población. Así atraen a estos señores incautos que van a pagar su plata por un terreno que no les pertenece y que no les va a pertenecer. La municipalidad, ¿de qué manera se presta? Les otorga su código de contribuyente, su HR, su PU y su constancia de posesión, más el plano visado ya con anterioridad. Estos señores le genera pingo y ganancias a esa municipalidad, y de eso también se valen estos alcaldes corruptos. ¿Por qué? Cada que hay campaña electoral dicen: yo te voy a resolver tu problema de informalidad, te voy a hacer propietario, pero vota por mí. Bajo ese chantaje, la población vota por este personaje, pasa su periodo y no le resuelve. ¿A quién le echa la responsabilidad? No, COFOPRI no ha hecho bien su trabajo y por eso, pero para esta próxima sí te vamos a formalizar. Señores, esto tiene que acabar. En nuestro país se tiene que respetar la propiedad.
sea estatal, municipal, comunal o privada. Y también tenemos que ver el problema de vivienda de la gente pobre y necesitada de nuestro país, pero no invadiendo terrenos, no favoreciendo a las mafias y rechazando la corrupción en las municipalidades. Y muchas veces también la Policía Nacional del Perú se presta a este juego de los traficantes, estos funcionarios corruptos, y cómo frenando las denuncias contra estas invasiones, contra estos corruptos y contra estos malos funcionarios que trabajan en las municipalidades. Esto, señores, ya no se debe de dar en nuestro país, ya no se debe de repetir. Los candidatos a la presidencia tienen que resolver el problema de vivienda y castigar de manera severa a estos traficantes de terreno que trafican con la necesidad de una vivienda de la gente pobre y necesitada de nuestro país. General, bienvenido al programa. Bien, Tino, a tus órdenes. Al respecto, general, de este tema que hemos desarrollado en la parte introductoria, ¿qué opina usted? Bueno, por historia, durante toda mi carrera policial, hemos visto efectivamente, como tú dices, fiestas patrias, fin de año o casos como este, que estamos en etapa electoral. Como hemos visto, la invasión ha sido el día sábado, vale decir, un día antes del 11 de abril, que ha sido las elecciones. Por eso se preguntaban, oiga, si están invadiendo, ¿por qué no interviene la policía? Entonces la policía, lo normal, cuando sucede este tipo de invasiones en terrenos, puede ser privados o también, ya te digo, del Estado, hasta las 48 horas, inclusive la policía, desde que toma conocimiento, no necesita orden judicial para desalojarlo. Pero si eso pasa los 2 días, lógicamente tiene que hacerse el aspecto que te digo de la disposición judicial, que es lo que ha pasado en este momento. Y tenemos Lomo de Corvina, que es otro lugar que también está igual, o sea, lo han vuelto a invadir. En la vida, que te digo, policial, hemos visto, sobre todo el caso de Huaycán, que yo estuve, que te digo, en esa invasión, antes de que Alan García asuma el primer gobierno. Se tiene como historia, primero la invasión, después viene la represión, en donde ellos lo que buscan es tener víctimas, heridos, etcétera, y después viene la formalización. Entonces, lo que se dedican al aspecto del negocio de terrenos, que te digo, piden dinero, como tú bien dices, entre 500.000 y hasta 2.000 o 3.000 soles, bajo ese engaño. Señor, no se preocupen, que ya tenemos conexiones con los municipios, tenemos conexiones con la Policía Nacional y no, esto no le va a pasar. Y esto es lo que lamentablemente ha ido proliferando y estamos viendo pues mafias que se dedican justo a la extorsión y en este caso que te digo al aspecto de invasión de terrenos. Entonces, esto sería fácil de solucionar, como tú dices, si es que se tuviera terrenos, que te digo, que no tienen problema de proteger, que te digo, propiedad privada o del Estado, y previo conversatorio se les pueda trasladar ahí, pero también ayudarlo. Esto, lógicamente, en todos los planes de gobierno, desde que estamos ya en el aspecto democrático, se ha difundido, vamos a hacer esto, pero el problema es no qué queremos hacer, sino cómo hacerlo. Y para que se haga algo, tiene que tener 3 requisitos. Debe ser adaptable, practicable y aceptable. Si algo de eso no juega, no se presenta, oiga, no puedes tomar esa decisión. Esperemos, estamos el día 6 ya del próximo de junio, vamos a tener la segunda vuelta. Va a haber tiempo ya de ver solamente 2 posiciones, 2 programas, y analicemos qué nos están ofreciendo y si es factible que se ejecute para poder votar bien y sin problemas como lo hemos tenido en estos 4 últimos gobiernos que hemos tenido en nuestro país. ¿Y cómo podemos, este problema del tráfico de terreno es un problema que se da a nivel nacional, y cómo lo podemos combatir? Por ejemplo, el señor Maquiavelo, que escribió El Príncipe, decía, ¿no?
un político debe ser como un buen médico. Un buen médico es aquel que detecta la enfermedad cuando ésta recién se está gestando y es fácil de curar. Igual tiene que ser un político, detectar los problemas sociales cuando estos se están gestando recién, no cuando ya se expresaron, porque cuando ya se expresaron son difíciles. ¿Cómo tenemos que actuar frente a esto? La actuación acá es simple. Primero ver la situación del problema. Después de tener el problema, ver las soluciones que puedan ser ejecutadas con apoyo, de repente, del Estado, el apoyo de la sociedad civil, y la única forma es esa. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, ya te digo, darle propiedad a muchos de los habitantes y sobre todo hogares que están en lugares que te digo que no tienen los requisitos mínimos, agua, desagüe, etcétera, y ya teniendo esto, ver la posibilidad, digamos, de que con la empresa privada o el mismo Estado se les apoye. Hemos visto nosotros el aspecto de edificios multifamiliares que hemos tenido nosotros ya desde el tiempo de Toledo, la forma, digamos, de ejecutarlos. Entonces se llamaba el famoso techo propio, tú recordarás. Sí. Era pues una cantidad mínima de inicial y el resto ya estaba de acuerdo al sueldo o lo que recibía, digamos, el hogar que iba a tomar eso. Pienso que había que empadronar también. Había que empadronar a esa persona porque lamentablemente también cuando hay estas invasiones hay gente que necesita vivienda y también gente que no necesita vivienda. Hay gente que se mete a las invasiones con la finalidad de tener un lote, 2 lotes, 3 lotes y después traspasarlos. Porque ellos dicen, esto puede ser que prospere o puede ser que no prospere. Y si prospera, ya agarré 4 lotes, 5 lotes y después lo traspaso. Lo que pasa es que no hemos entrado ya al aspecto que te digo de la información que tiene que tenerle el Estado. Me ha dado un gusto tremendo ver que con esto de las vacunas se ha hecho un método nuevo. Vale decir que tú pones, donde dice pon tu hombro para la vacuna, pones tu DNI y ahí te están indicando, señor, fulanito de tal. En este caso, tú pones tu DNI y va a salir Tino. Por si acaso estás en la lista, pero estamos a la espera de que venga la vacuna para darte una fecha. En igual forma, también debemos de tener nosotros digitalmente el aspecto de todo lo que es información de viviendas. De tal manera que el que ha ingresado a un terreno que te digo para invadirlo, solamente con verificar sus datos se va a saber, oye, a usted no le corresponde, usted tiene vivienda y no solo una, en muchos de los casos tienen 2 o 3 viviendas. Entonces, pienso de que la formalización en este momento de las viviendas, tenemos pueblos jóvenes, asentamientos humanos que no tienen, que te digo, ninguna inscripción de propiedad. Ojalá que este gobierno lo haga lo más pronto posible y con eso se va a solucionar el problema que te digo de estos hogares que lamentablemente están viviendo en alquileres o en lugares que no tienen propiedad, ningún título de que los ampare. Sobre la coyuntura actual que estamos viviendo, tenemos prácticamente 2 candidatos para la segunda vuelta, la señora Fujimori y el señor Castillo. ¿Qué comentario le merece ese escenario? Porque ahora la preocupación ya no es la crisis sanitaria ni la crisis económica, ahora la preocupación es izquierda, derecha, nueva constitución, persistir con la constitución antigua, cambiar de modelo económico y estar con el modelo económico. ¿Qué le parece el escenario? Tino, algo que esto nos está demostrando es algo verdadero. Hemos estado nosotros en la etapa previa a las elecciones del 11 de abril con encuestas. Encuestas, si nosotros hacemos un seguimiento, pues tienes a uno como número 1, de repente lo cambia y es otro segundo que tiene número 1 y con una diferencia abismal, en donde ya no aparecen, que te digo, algunos de los candidatos, como es este caso de Castillo. Castillo no aparecía, ni siquiera en otros. Posteriormente, ya a fines del mes pasado y comienzo de abril,
en donde se comienza a ver efectivamente un repunte. Pero el repunte, ¿cómo surge? Surge con una, ¿qué te digo? Con una corriente que el mismo Castillo acaba de indicarnos, de ricos y pobres. Una corriente de los necesitados y los no necesitados. Y lógicamente, si yo les voy a ofrecer el aspecto de igualdad, vale decir socialismo puro y duro, entonces todos están esperando de que efectivamente, con el poco esfuerzo que tienen, les repartan, ¿qué te digo?, riquezas que no les corresponden. Estamos viendo de que el 70% de todo lo que son ingresos por el aspecto de las grandes empresas y todas las mineras, Castillo está indicando que el 70% lo va a requisar para el gobierno y eso repartirlo a los pobres. Esto suena bien dentro del aspecto general, pero esto es algo que es inejecutable. Por eso te digo, al respecto, sí, al respecto, practicable no sí, es. Al respecto tenemos un video. Lo invito a visualizarlo y continuamos. Ya. Bueno, votaría por Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo veo que tiene ideas más retrógradas y Keiko Fujimori tiene ya más experiencia, ¿no?, en el ámbito político. Claro que, o sea, no me conviene ninguno de los dos, pero bueno, ya que quedan solamente ellos dos, votaría por Keiko. Entiendo que tú no has votado por ninguno de los dos. No. ¿Y qué es lo que esperas en un eventual gobierno de Keiko Fujimori? Bueno, espero que mejore la situación en varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, en lo social, en lo político, toda esta corrupción, ¿no?, que hay en el Congreso. Nulo va a ser mi voto. ¿Y por quién usted esperaría votar en un futuro? Y por otro candidato que no sean los dos. ¿Por cualquiera de estos candidatos que no pasaron a segunda vuelta? Por ejemplo, Rafael López Aliaga. Sí. ¿Por qué por López Aliaga y no por Keiko o Pedro Castillo? Porque es una buena propuesta. Él tenía buena propuesta. Bueno. Mira, acá hay un tema. Tenemos que, digamos, cambiar todos de mentalidad para poder hacer que nuestro país cambie de pensamiento, porque hemos vivido tantos años en que realmente hemos vivido en toda una oscuridad y lamentablemente eso tiene que cambiar. ¿Y cree que alguno de los candidatos, Pedro Castillo o Keiko Fujimori, nos saque de esa oscuridad o no? No, es la población. Somos el Estado que estamos en la obligación de tomar conciencia de lo que tenemos que hacer. Porque es una señora muy correcta y a mí me agrada y me gusta la persona cuando es correcta. Y es una señora que pues se preocupa por el Perú, no como otros presidentes que no se preocupan por el Perú. General. Respecto del video que acabamos de visualizar, sí, ¿qué opinión le merece? Cierto. Una cosa real. ¿Qué es lo que ha sucedido en nuestro país? Que no ha habido presencia del Estado en el interior de todas las regiones. Tenemos en el norte, con el problema que te digo de la niña, que hasta ahora no hay reconstrucción, no hay resultados. Tenemos en el sur los problemas que te digo del gas de camisea, los problemas que se están presentando con los chilenos. Tenemos el oriente que está pues abandonado efectivamente. Entonces, esto de acá es un campanazo para decir, nosotros estamos en contra de la inacción del Estado. Y lógicamente nos estamos encontrando ante dos figuras. Una que es, que te digo, socialista. Ahí lo he escuchado decir de que va a conseguir, dice Castillo, el 10% del presupuesto asignado a educación. 10%, por si acaso, son 100.000 millones de soles, ojo. Está haciendo ver y una respuesta y le dice, ¿y de dónde sacaría usted ese dinero? Dice, bueno, reduciendo algunos ministerios.
¿Y a quiénes? A reducirle a defensa. Imagínate, ¿eh? O sea, descabezar las Fuerzas Armadas, no darle nada, y eso sí es un riesgo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que nos van a ofrecer. Y como digo y repito, tiene que ser adaptable, practicable y aceptable. Esa Si propuesta se elimina. ¿esa propuesta cree usted que sea algo adrede o lo hace por desconocimiento? No, son, que te digo, De recortarle, convicciones ideológicas que tiene él. Él es, ¿qué te digo? Cuando habla de la policía, por ejemplo, él ya ha dejado de lado a la policía y ha indicado lo que es inconcebible, que como él ha sido rondero, va a fortalecer a las rondas campesinas y, ojo, habla de rondas urbanas, ¿eh? Para luchar contra la delincuencia, y le va a dar incluso un presupuesto. ¿Sabes si vamos a tener una policía paralela o va a desaparecer a la Policía Nacional? Como digo, hay que tener mucho cuidado con los ofrecimientos que pueden traer, no simplemente algo simpático, algo que pueda servir, sino ver, oiga, se puede ejecutar, esto es, ¿qué te digo?, fácil de llevarlo a cabo. Eso hay que tener cuidado. Y como has escuchado tú, dentro de los entrevistados en ese reportaje, mucho hay de concepto de personas ya que tienen, ¿qué te digo?, adultos o edad mayor, que recuerdan cómo nos dejó Alan García después del primer mandato que tuvo, y cómo cuando entra Alberto Fujimori, oiga, cambió todo. De estar mal, oye, renovó la economía, construyó lo que tenemos ahora, todo lo que es Instituto de Salud, aspectos que te digo de locales de educación. Entonces, ojalá que la decisión que se tome nos permita, digamos, a seguir como hasta ahora en democracia, y no tratar de seguir ejemplos como lo he escuchado a Castillo, que para él y ¿cómo se llama? Es Bolivia, a lo que hay que digamos, imitar, y esto es peligrosísimo. Sí. General, por ejemplo, los políticos han analizado el fenómeno Castillo. Si él ha llegado a esta segunda vuelta, es también por una dejadez del Estado. Hemos tenido 25 años de crecimiento, ha habido dinero, ha habido recursos, y lamentablemente tenemos gran parte de la serranía, gran parte de la selva abandonado. No tienen, por ejemplo, un buen servicio sanitario, no tienen un buen servicio educativo, infraestructura, le faltan carreteras, obras de irrigación, cosas que son necesarias para que ellos puedan despegar y ser parte también de este modelo económico, ¿no? Ellos dicen, bueno, acá hay una economía social de mercado, pero yo ni la conozco ni en pintura. De acá de mi pueblito no hay carreteras, ¿cómo saco yo mis productos, mis mercancías para llevarlas al mercado y venderlas, ¿no? O sea, ha habido también un descuido del Estado peruano, y de esto se ha aprovechado este señor para estar donde está, porque en realidad, valgan verdades, los problemas del pueblo le interesan en la medida que él pueda lograr su objetivo político. Y tenemos que ir a hacer que el Estado tenga presencia. Uno de esos temas, por ejemplo, es el de vivienda, con el que empezamos. En el Perú hay un montón de familias en extrema pobreza, no tienen dinero para comprar una vivienda digna, y tenemos un Estado que tiene que preocuparse por ellos. Y en el Perú también tenemos N zonas áridas donde no crece absolutamente nada y tranquilamente se pueden hacer viviendas. Por ejemplo, Arica, que antes era de Perú. Si uno se va a Arica, Arica es una zona árida, estéril, incluso no hay ni un río, pero es un puerto sumamente importante. Y en el Perú tenemos un montón de arenales donde se pueden hacer viviendas. En Tecañete y Chincha, por ejemplo, se ha hecho un tremendo polo de desarrollo, hay un pueblo. ¿Qué podríamos hacer en vivienda? Y sobre todo, ¿cómo combatimos a esos traficantes de terreno? Acá tiene que haber una política habitacional, de tal manera de crear grandes complejos multifamiliares, y eso que te digo, con apoyo del Estado y de acuerdo a los ingresos, que no deben ser demasiados para que estos desocupados,
gente que se dedica a la informalidad, entre comillas, cambien su forma de ser y se vuelvan poco a poco a formalizar. Y la formalización, ¿qué te digo? No es nada difícil. Acá para formalizar a alguien tiene que decirle, oiga señor, inscríbase usted y lógicamente no va a pagar, ¿qué te digo?, ningún impuesto por lo menos 4 años. A partir del 5.º año sí, primero con un porcentaje y de ahí se le va aumentando hasta que se nivele. Pero tenemos ya el aspecto digital de tal manera de que nosotros ponemos el número de documento de la persona o, ¿qué te digo?, el nombre y apellidos y vamos a tener ese registro. Y no como ahora, la cantidad de informales que lamentablemente está copando todas las ciudades a nivel nacional y lo más interesante, el aspecto de las desocupaciones. Entonces, a tener desocupados, estos muchachos que están saliendo, ¿qué te digo?, de las universidades sin tener clases presenciales, lógicamente no van a encontrar trabajo y vamos a tener o taxistas o vendedores ambulantes preparados, pero lamentablemente sin recursos o, en muchos de los casos, gente inteligente que está pasándose al lado de la delincuencia. Y esto sí es peligroso porque están utilizando menores de edad, porque las penas, así sea privar de la libertad a alguien con arma de fuego, pues no sobrepasa más de 6 años y no es delito, sino un acto que te digo que está no tipificado como delito porque son menores. Respecto del problema de vivienda, en el programa del señor Pedro Castillo o en el programa de la señora Fujimori, ¿qué alternativa de solución dan a este tema? No existe, en ninguno de los dos casos no hay nada relacionado al aspecto de la vivienda. ¿Y para lo que es la inseguridad ciudadana, proponen algo? Ahí sí hay, te digo, diferencias. Mientras la señora Fujimori está haciendo ver efectivamente que hay que repotenciar, modernizar y equipar a la Policía Nacional, el caso de Castillo ya está dejando de lado al aspecto que te digo de la autoridad del Estado, que es la policía, porque es la única fuerza que tiene la coerción y el aspecto legal para la detención, sobre todo en flagrancia de delito. Pero él está haciendo ver de que como él es rondero, entonces va a fortalecer las rondas campesinas, y habla de rondas urbanas que no existen. Las rondas campesinas sí existen porque no hay presencia del Estado y tiene que estar registradas, que te digo, a nivel nacional mediante escritura, pero las rondas urbanas no existen. Entonces da a entender de que él, en lugar de tener policías en las calles, va a tener, que te digo, gente de civil con su chicote que se va a encargar, que te digo, de castigar a los que transgredan a la ley. Y esto me parece que es algo sumamente peligroso, no es bien pensado, y segundo, que seríamos, pues, que te digo, un lunar en todo el mundo, porque en ningún sitio hay algo parecido. Y para ir agotando ese tema, en la lucha contra el terrorismo, me parece que las rondas campesinas, sumadas a las Fuerzas Armadas, desempeñaron un papel importante para derrotar al terrorismo. ¿No le parece, para luchar contra la delincuencia, si formamos rondas urbanas, pero conjuntamente con la Policía Nacional para acabar con la delincuencia, no una ronda urbana sola, sino articulada con la Policía Nacional del Perú? Mira, Tino, acá nosotros tenemos la ley 27933, que es la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Y la seguridad ciudadana, de acuerdo a la Constitución, artículo 197, es responsabilidad de los gobiernos locales, los alcaldes. Por eso que ellos presiden los comités distritales y los comités provinciales de seguridad ciudadana. Y tienen a los serenazgos para apoyar a la policía. Y el trabajo debe ser integrado, vale decir, no que el sereno salga con su gerente de seguridad ciudadana a hacer un tipo de patrullaje, sino trabajar con el comisario. El comisario debe dirigir las dos fuerzas, no solamente en cuanto a efectivo de personal, sino medios, patrulleros de la policía,
patrulleros que tienen los serenos, los equipos de comunicación y trabajar juntos. Una simple pregunta. Si tenemos un sereno en motocicleta y tenemos un policía en motocicleta, ese policía está prevenido de principio de autoridad con arma y principio de autoridad para intervenir. El sereno es el apoyo, pero sin embargo los dos van a trabajar en forma conjunta. Y yo creo que esto es algo que va a ser interesante si se cumple lo que dice el reglamento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Lo que pasa es que lamentablemente el alcalde está por su lado y el comisario por su lado. Y esto pues hay que cambiarlo. Y si tenemos una ley y un reglamento, hay que hacerlo cumplir. Esto lamentablemente... ¿Y cómo los articulamos? Que se cumpla lo que dice el reglamento. Oiga, señor, el patrullaje integrado, sereno y policía a mando del comisario. Se acabó. Ya no hay de que le faltan policías o serenos que dicen, bueno, yo no puedo patrullar ni tener buena labor porque no tengo armas. No, oiga, ya tienes el policía que está con armas y tú vas a apoyarlo. Pero la gente, los ciudadanos, vamos a ver ese patrullaje integrado, oiga, sereno y policía juntos, casi duplicando un 50% el patrullaje. Sin ir muy lejos, acá en el distrito de Santa Anita hay una cooperativa llamada Apro Abril. Ahí la Junta Directiva ha formado una especie de ronda vecinal. Han coordinado con la Municipalidad y con la Policía Nacional del Perú y determinados días marchan por las calles. En sus parques, por ejemplo, era nido de rateros y nido de fumones. Ya se limpió eso. ¿Eso no podría emularse? Como te digo, siempre y cuando exista disponibilidad. Y segundo, una pregunta simple. ¿Qué sucedería si estas rondas vecinales, porque son rondas vecinales que no tienen ningún origen, que te digo, legal, porque no son juntas vecinales que promueve la policía o juntas vecinales que promueve el municipio, sino es ellos que se han ordenado, organizado. Imagínate que existe una intervención y estos reciban, que te digo, impactos por arma de fuego de delincuentes. ¿Qué pasaría? Si es el Estado, artículo 44 de la Constitución, su obligación es velar por la seguridad. ¿Qué es seguridad? Calidad de seguro, libre de riesgo o amenaza. Esto le corresponde al Ejecutivo, sino que nadie le exige al Ejecutivo pues que cumpla lo que es obligación constitucional. Y estamos como estamos porque no les interesa. Es más, yo he sido secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que se reunía todos los meses, una vez por mes. Actualmente han cambiado el articulado del reglamento y las reuniones, por si acaso, del CONACEP, Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, se hace trimestralmente, o sea que al año solo se reúnen cuatro veces. Dime, por eso es que estamos mal, eso hay que modificarlo. El expresidente Martín Vizcarra nos salió y nos dijo la delincuencia ha bajado, pero la delincuencia había bajado pues porque todos estábamos en casa, ¿no? Por la cuarentena. Prácticamente eso fue como una burla. ¿Avanzó algo en lo que es seguridad ciudadana el señor Martín Vizcarra y ahora el señor Sagasti? Como te digo, es seguimiento del gobierno de Martín Vizcarra lo que está haciendo Sagasti. Es más, hemos recordado nosotros las tomas de carreteras de los agricultores en Ica, en el norte, en Trujillo, en donde a los policías se les dijo, señor, ustedes no intervengan, no utilicen armas. Y hemos visto nosotros, han ido solamente con su escudo a correr para que no le caigan las piedras y lo peor, dormir en el suelo en las vías públicas. Yo digo, ¿qué respeto le voy a tener yo a una autoridad que está maltratada? Y este maltrato lo ha hecho justo en gran medida Sagasti con este remeo de ministro que es Elis. Es una pena. Habló usted de equipamiento de la Policía Nacional y modernización, pero lamentablemente también al interior de la Policía Nacional del Perú hay malos elementos, incluso hasta que han formado bandas, los hemos visto desfilando en la televisión, ¿no?
¿Cómo tiene que ser una reforma? ¿Una reforma técnico-policial o una reforma política? Bueno, hay dos situaciones. Cuando hablo de reforma, yo he estado en actividad cuando se dio la reforma del año 92 en Colombia. Esa reforma conllevó un impuesto de 2% exclusivo y único de todo aquel que tenía $1 millón a más. A su vez, Estados Unidos, con el problema que te digo del narcotráfico, del terrorismo, también tuvo un convenio con Colombia para equipar a la Fuerza Armada y la policía, porque allá la policía y Fuerza Armada forman un conjunto de instituciones, no es que están separados. Y eso conllevó, pues, efectivamente, a ver otro tipo de policías, aparte de capacitación, bien, que te digo, equipadas con uniformes, armamento, vehículos, etc. Acá nosotros recordamos, y te digo yo, ¿por qué no podemos actuar bien en un conflicto social, en una marcha, en un meeting? Porque acá el Perú no cuenta con equipos, que te digo, hidrantes, los famosos rochabuses. Si tú observas, tenemos solamente 3 a nivel nacional que son Mercedes-Benz del año 65, ojo, porque los que compró Mantilla con Alan García fueron de israelitas que fueron, bueno, no sirvieron y están, ya que te digo, inoperativos. Entonces yo digo, si no tenemos un hidrante, como vemos en todos los países, que te va a servir para dispersar grandes multitudes, no tenemos nosotros acá equipos de recepción, comunicación, vale decir los walkie-talkies, en donde yo reciba un pedido de auxilio ciudadano y me comunique con las otras unidades para que apoyen. Los uniformes, estamos viendo que acá a la Policía Nacional se les ha considerado un presupuesto para compra de uniformes, pero lo van a hacer las micro y pequeñas empresas, uniformes y calzado. Y hemos visto que no se han ejecutado. ¿Por qué? Porque han habido irregularidades. Entonces, cada 4 años, recién tiene un uniforme el policía. Pregunta, ¿los militares, los uniformes, también se los fabrica y el calzado, las MIPES y PYMES? No, ellos tienen el aspecto que te digo de entrada a concurso público y el aspecto que te digo de contrato con empresas extranjeras, porque eso es calidad. Entonces, mientras tengamos acá instituciones que son mal vistas, yo le escuchaba a este señor Rafael López Aliaga, que decía, voy a disminuir el aparato estatal de tal manera que voy a disminuir ministerios. Entonces yo dije, ojalá unifique 2 ministerios, Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior, y cree Ministerio de Seguridad, pero no. Respecto del él grupo... está, por si acaso, considerando no el Ministerio del Interior, sino el nombre, Ministerio de Seguridad Pública. Eso es inconstitucional. Como te digo, a veces se dan... Sí, pero este señor no ha llegado a la segunda vuelta, por lo tanto su plan va a quedar ahí. Del grupo Terna, desde su creación a la fecha, ¿cuál es su balance? Bueno, lamentablemente el grupo Terna fue el equipo que cuando estuvimos nosotros, que te digo, en el tiempo ¿te acuerdas del alcalde Andrade? Estaba a cargo de todo lo que es la venta ambulatoria, vale decir, se les colocaba en el centro de Lima para prohibir que entren los ambulantes. Ya después viene el aspecto del cambio cuando entra Toledo y ese grupo, que te digo, de apoyo municipal se llamaba, porque incluso estaba en el RIMAC, ahí en la zona del municipio, su local, ya lo cambia como Grupo Terna. Y ese Grupo Terna, ya cuando entra, ¿cómo se llama? Salen Balsombrillo, Gino Costa, entra Urresti, y Urresti dice, bueno, vamos a utilizar a este Grupo Terna para que vestidos de civil se repartan en los lugares que son críticos y ahí capturar a los delincuentes. Y otro grupo que se va a encargar con los municipios de filmar a los delincuentes, hacerle un seguimiento, y estos que están de civil, ni bien tengan el dato, van y los capturan.
Pero yo digo, pues, esto no es función de la policía y que ese grupo terna de civil, que te digo, hagan esto. Hemos visto en las marchas que incluso de civil iban a detener, que te digo, a los manifestantes y en lugar de solucionar el problema lo enaltecieron. Entonces, hay situaciones, como te digo, que son dadas por iniciativa de algunos que no conocen lo que es el orden público y el mantenimiento del orden público, y tenemos que... Entonces su balance no es positivo acerca del Grupo Terna. Para mí no es positivo, y lo que debía hacer es más bien redistribuir personal. ¿Para qué? Para que no estén en unidades separadas, sino fortalecer las comisarías. Las comisarías tienen, que te digo, un déficit de por lo menos el 40% de los efectivos. Entonces, si tú tuvieras más gente en las comisarías, esto se solucionaría. Yo presenté un trabajo de los famosos 140.000 efectivos de la policía y se hizo ver de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística. Pero también hay comisarías que están en manos de comisarios y son mal manejadas. Por ejemplo, todo el mundo sabe, y eso me lo comentó incluso un amigo, me dice, mira, en las comisarías los efectivos policiales le pagan a su jefe para que lo manden a tal o cual calle. ¿Por qué? Porque ahí se cometen más infracciones. Otros quieren salir en moto, otros quieren salir en vehículos, pero después cuando llegan, oye, ya, tú saliste en vehículo, tienes que dar tanto, tú saliste en moto, tanto. Eso, ¿cómo acabamos con eso? Mira, la cosa es simple, se supone de que los policías que están prestando servicios en las comisarías no tienen por qué intervenir vehículos. Los únicos encargados de intervenir vehículos e imponer infracciones es la policía de tránsito. Te hago, y a todos tus televidentes, si algún policía que no es de tránsito lo interviene y dice, oiga, señor, usted se ha pasado la luz roja, dígale, bueno, señor, póngame la papeleta. Como no tienen papeleta, no va a hacer nada. Lo que están buscando de repente es eso, oye, bueno, señor, incluso a uno le dicen, oiga, la papeleta por el caso cuesta 300, como diciendo, dame algo, ¿no? Entonces, hay situaciones, como te digo, que lamentablemente se están presentando por falta de control. Y lo que hablamos de los policías que están metidos en bandas, este gobierno, y viene desde el tiempo de Toledo, cuando está pues Basombrillo, Gino Costa, ahí en el Ministerio del Interior, cambiaron el régimen disciplinario, de tal manera que no es la policía la que debe expulsar a los malos elementos sin perjuicio de las investigaciones del Ministerio Público y Poder Judicial, sino que es el régimen disciplinario, que son civiles, ojo, civiles que dependen del Ministerio del Interior. El caso, por ejemplo, de los implementos para esto de la pandemia. ¿No han habido 9 generales? Esos 9 generales no lo investiga la policía, los investiga asuntos internos del Ministerio del Interior, que son civiles. Por eso es que no los sancionan, y es más, los han premiado, los han pasado por invitación, por renovación de cuadro, ¿vale? Se han ido con todos sus derechos, estando comprometidos en aspectos delincuenciales que están siendo vistos en el Ministerio Público y Poder Judicial, que lamentablemente, por la pandemia, en antes usted tocó de que el ministro, el actual ministro del Interior, prácticamente como que no debería estar en ese cargo porque es una persona sumamente incompetente. ¿Cree usted que debería de tener ciertos requisitos las personas que van a ser nombradas, en este caso póngase ministro del Interior, o cualquier hijo de vecino puede ser ministro del Interior porque así lo dispuso el presidente de la República? Esto ya como para finalizar. Mira, para ser designado ministro tiene que contar con la confianza del primer ministro y el presidente de la República, porque ellos son los que lo van a designar. Lo que interesa es con qué equipo van a trabajar. Pero si estamos viendo de que acá, ¿te acuerdas de Vargas, el anterior ministro, que se descubrió de que era hermano de 2 senderistas, uno que murió y otro que ha cumplido una pena de 25 años y sin embargo él no lo declaró? Entonces se nombra este hélice y sin embargo los que están dentro del equipo de hélice son los mismos que han estado con Vargas, porque Lotman lo separa al secretario general, al de asesoría jurídica, a los asesores, sin embargo, entra hélice y los vuelve a nombrar a estos mismos. Entonces, para mí no interesa. Yo, mientras estuve en la institución, en actividad,
hemos tenido civiles, militares, médicos, abogados, etcétera, pero no interesaba básicamente la figura del ministro, sino el equipo, que es el que va a hacer que funcione bien este ministerio, que es para mí el más conflictivo, el más delicado, en lo que General, va de sí. este gobierno que estuvo Vizcarra y hemos tenido 7 ministros, ojo, Sí. increíble. General, increíble. quedó clara su idea acerca de que lo importante es el equipo. Le agradecemos su participación en nuestro programa, General Pérez Rocha. Lo invitamos a una próxima para seguir comentando estos problemas de la seguridad ciudadana, porque estos temas no se agotan y la seguridad también va a estar siempre. Felicitándote por el tema y a tus órdenes, Tino. Un fuerte abrazo. Señores, eso ha sido todo por hoy. Hemos estado con el ex general PNP y ex director de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, con quien hemos tratado problemas de la inseguridad ciudadana, el problema también de las invasiones, las mafias que están atrás de los terrenos, y también hay muchas veces se coluden con la policía y con los municipios. Compartan este video a través de las redes sociales. Gracias.